Hola arduineros y arduineras, mi nombre es Julián Anaya, los saludo y en esta ocasión, como pueden ver, les voy a presentar el código y el diagrama de conexión del proyecto que están viendo en su pantalla, el cual es una mini weather station que subí ya hace aproximadamente una semana y quedé pendiente con este video con todos ustedes para que sepan exactamente cómo fue diseñado y cómo funciona este proyecto. Así que si aún no has visto ese video, te invito a que pases a verlo para que sepas exactamente lo que estamos hablando. Y recuerden que si aún no están suscritos y no forman parte de esta gran comunidad que cada vez crece más, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en recibir todo mi contenido y no se pierda nada de este curso profesional para aprender Arduino. Así que no se diga más y vamos a darle. Bien, empezaré con el diagrama de conexión y lo haré de izquierda a derecha como lo están viendo en su pantalla, en donde tenemos un adaptador de corriente y una batería de 9 voltios, ya que si recuerdan, este proyecto puede funcionar con cualquiera de las dos formas de alimentación, siempre y cuando estos estén dentro de un rango en donde el voltaje mínimo es de 5 voltios y el máximo es de 12 voltios. El positivo, ya sea de la batería o del adaptador, se debe conectar al pin RAW de esta placa de Arduino Pro Mini y el negativo se debe conectar al pin GND y así en común junto con toda la electrónica que se esté interactuando en el proyecto, como lo pueden ver en la pantalla. BCC en este caso son los 5 voltios que sacamos de la placa del microcontrolador y esta también iría en común o sería la forma en la que alimentamos toda la electrónica que esté interactuando, no directamente ya sea de la batería o de los 12 voltios, porque obviamente estos componentes funcionan a 5 voltios y quemaríamos estos mismos. Entonces debe conectar o energizar desde BCC de la placa de Arduino Pro Mini. O igual si están usando un adaptador de corriente o una fuente de poder de 5 voltios, también podrían alimentarlo directamente desde de esta línea positiva o desde esta fuente de poder. Pero el diseño como lo estamos mostrando o del proyecto que tal como se los mostré es de esta manera. Entonces, el pin SCL que es A5, es decir, el puerto analógico 5, tanto en los Arduino Uno como en este tipo de placas, solamente que en esta imagen ustedes pueden ver lo que dice SCL, pero normalmente viene el pin analógico A5. Entonces de ahí saco esa línea y la distribuyo por todos los componentes, ya que como ven, como se los mencioné, el sistema funciona mediante este protocolo de comunicación I2C. Así que el pin SCL se conecta al pin SCK de este sensor BM280 y se conecta a SCL del módulo de reloj de S1307 y al pin CLK de la pantalla OLED. Así que se distribuye por cada uno de estos componentes. Y al igual con el pin SDA, que es el pin analógico 4, es decir, A4, que también normalmente en igual de SDA como lo ven en su pantalla, está el pin analógico A4, de ahí sacamos esa señal y la conectamos al pin SDI del sensor BM280, al SDA del módulo de reloj y al pin que dice data de la pantalla OLED. Ambas líneas son necesarias para establecer el protocolo de comunicación I2C y tengo unas resistencias en configuración plop con cada una de estas líneas que son de 4.7 kilo ohmios cada una, que son para establecer una mejor comunicación y tenerla mucho más estable durante el tiempo que sea necesario. Sin las resistencias podría funcionar, pero como les comento, es para tener una mejor o una comunicación mucho más estable. El pin RST que está conectado al pin 4 del microcontrolador se utiliza para controlar ciertos resets de ser necesario en el funcionamiento interno de la pantalla OLED. Esto depende del modelo o del tipo de pantalla que estés utilizando,
porque hay unas que no lo necesitan o no es necesario utilizarlo, pero en estas en específicos, como ven, se requiere o se necesita conectarlo. Entonces es un punto a consideración. En algunas pantallas puede que no sea necesario, pero esta específicamente sí lo es. Entonces, ya he explicado todo el diagrama de conexión, vayámonos al código. Ok, este es el código. Como les mencioné, voy a tratar de explicar lo más general posible, pero entendible para no extenderme mucho en este video. En este código hay aplicados ciertos métodos o ciertos temas que ya les he explicado en capítulos anteriores. Así que para no estar nombrando en todo momento, vayan a ver el video y vayan a ver el video. Cuando toque esos temas o los mencione, les aparecerán esos videos o esos temas aquí arriba en la pantalla para que vayan a verlos y no tengan duda, o si les interesa profundizar más en esos temas, entren a verlo, ya que si me pongo a explicar todos estos temas que ya hemos visto desde capítulos anteriores, pues obviamente el video sería mucho más extenso y tedioso. Entonces, empezaré como siempre por las librerías. Estas librerías o esta librería es para habilitar la comunicación I2C en el microcontrolador. Estas dos librerías las pueden descargar desde el gestor de librerías del Arduino IDE, que es lo más fácil, lo más recomendable. Son para poder trabajar con la pantalla OLED, ya sea esta o de otro tamaño, pero estas normalmente son las que se necesitan para trabajar con las pantallas OLED. Así que si les interesa descargarlas, entren al Arduino IDE o trataré de dejárselas en la descripción del video, pero yo les recomiendo que las descarguen desde Arduino IDE. Esta librería es para trabajar con el módulo de reloj, y estas dos librerías se necesitan para trabajar con el sensor BM280. Entonces, estas líneas son para configurar dentro de la librería de la pantalla OLED el tamaño, tanto lo alto como lo ancho de la pantalla que vayamos a utilizar. Con esta línea definimos el pin al que se conectará el reset de la pantalla OLED, como se los expliqué anteriormente. Con esta clase que pertenece a la librería que ya les mostré aquí arriba, definimos el objeto junto con algunos parámetros de configuración de la pantalla OLED. Entonces, más adelante les explicaré más a detalle, o haré una serie, como ya se lo mencioné, de estas pantallas OLED, donde explicaré o tocaremos más a fondo este tipo de temas, pero es prácticamente el objeto donde configuro la pantalla OLED que voy a utilizar. Entonces, defino diferentes estados que voy a mostrar, como ya lo veo en el video. Hay diferentes estados de información de espera que muestra la OLED en el proyecto. Entonces, lo primero que muestra lo llamo como pantalla de espera. La segunda o la que sigue es donde muestro la fecha y hora. La tercera, donde muestro la temperatura y la humedad. Y por último, donde muestro la presión y la altitud. Entonces, defino esos parámetros para poder saber o conocer estos, o controlar más bien cuándo entrar o en qué estado o está el sistema. Entonces, prácticamente lo que hago con esas líneas. Creo los objetos del módulo de reloj, del sensor BM280, que ya sabemos que funciona por el protocolo de comunicación I2C. Declaro variables de tipo long para controlar los tiempos de ejecución, que eso ya se los he nombrado en muchas ocasiones, de los diferentes estados o tareas que tendré en el proyecto o en el sistema, que van a ser tres diferentes estados. Uno que durará alrededor de 500 milisegundos, que será para refrescar o actualizar la información que se esté mostrando en la pantalla OLED, independientemente en la que se encuentre. Cada medio segundo estaré refrescando esos datos. Entonces, estas dos líneas son para el control del tiempo de ejecución, que será de un segundo, 1000 milisegundos.
para mandar leer el sensor BM280. Entonces, la siguiente es para cambiar los estados o la información que se está mostrando en el display, eh, haciendo referencia a lo que definimos aquí, que tenemos en total cuatro ventanas de información en la pantalla OLED. Entonces, con esta o estas variables la voy a usar para controlar esos cambios que van a hacer cada 5 segundos, es decir, 5000 milisegundos. Estas son las variables para guardar tanto la temperatura en grados centígrados como la humedad, la presión y la altitud. Declaro la variable donde guardaré el estado de la OLED para yo conocer en qué estado me encuentro y cuál es el que sigue. Como ven, la inicializo con el estado de espera, que solamente será para mostrarse una sola vez, ya no volverá a entrar como lo vieron en el video. Solamente entra en una ocasión ese estado de espera y ya no vuelve a mostrarse, y se muestra o muestro el logo o la nueva imagen de nuestro canal que se las presenté hace unos días. Esa configuración la utilizo, o la forma de expresar esa imagen es utilizando esta variable o esta configuración para mostrar logos de bitmap en las pantallas OLED. Igual, todo esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Si les interesa o les surge saber más a profundo cómo hacer esto en las pantallas OLED, déjenme en los comentarios y trato de adelantar la serie que ya tengo programada. Pero prácticamente lo que ven aquí adentro es el logo de esa imagen que si ven el video les aparece al principio. Entonces no le prestaremos mucha atención por el momento, pero es prácticamente lo que hago aquí por si ven todos estos números y se les hace un poco extraño, confuso, es prácticamente para eso. En el setup, como siempre, inicializamos tanto la comunicación I2C, que a veces no es necesario, ya que dentro de las demás librerías viene incluida, pero siempre es recomendable o no está de más que la inicialicemos, perdón, o agreguemos su librería como se lo mostré de un principio. Aquí inicializamos el objeto que ya creamos arriba de la pantalla OLED. Inicializamos con ciertas configuraciones propias de este tipo de pantalla OLED, como este dato que es su dirección hexadecimal en el bus I2C. En caso de que fuera otra pantalla de diferente tamaño o de color, pues aquí tuviéramos otro dato, también más adelante lo veremos. Inicializo el módulo de reloj y pongo en comentario o lo quito en caso de que quiera ajustar la hora y la fecha con lo que tengo o con la que tengo en mi computadora o en mi PC. Con esta línea inicializo el sensor BM280 y en el loop ya tengo la lógica o los estados de funcionamiento del proyecto. Como ven, está prácticamente aquí ya toda la lógica. Les aumento para que vean mejor. De la configuración MIGIS, que es la que utilizo o la que debemos utilizar para el control del tiempo de ejecución, y ya tengo implementada una máquina de estados. En el primer estado, que es actualizar la información de la pantalla OLED, que es cada 500 milisegundos, mando a llamar esta función, que es OLED Info, que yo la creé para, como ven, dependiendo del estado en el que se encuentre la pantalla OLED, voy a estar actualizando esa información. Si es, para eso utilizo una estructura switch cache, como lo pueden ver. Estos datos son propios de configuración para escribir textos o formas o líneas en la pantalla OLED. Entonces esto siempre debería de ir al momento de mandar escribir algo en la OLED. Entonces, dependiendo el estado de la OLED, eh, voy a actualizar esa información. Si estoy en el dato de espera, esa actualización, ese estado o esa ventana de información es la que voy a estar actualizando cada medio segundo. Está la del caso de la OLED de espera, de la fecha y hora, de la temperatura y la humedad.
y de la presión y la altitud. Entonces, como ven, aquí dice OLED Info y la mando a llamar desde acá cada medio segundo. Y dependiendo, como se lo menciono, en la que esté, va a ser que va a entrar o va a actualizar esos datos. Entonces, los datos, por ejemplo, display de espera, lo tengo, la función está aquí abajo, que aquí mando imprimir esa imagen o la nueva imagen de nuestro canal. De esta forma es como la mando a imprimir después de haberla creado configurado en la parte de arriba. Entonces tengo la otra función o la función que dice display fecha y hora. Tengo la configuración o lo necesario para escribir la fecha y la hora, al igual que estas líneas de caracteres, que es el nombre de mi canal. Mando escribir esos datos y son los que se van a estar refrescando cada medio segundo. Esta función yo la creé para no estar repitiendo tantas veces la misma línea de la propia de la librería de la pantalla OLED y no cargar tanto el programa, eh, indicando cada vez que yo fuera a escribir un carácter, indicando o declarando esas funciones. Entonces lo que hice fue crear esta función y mostrarles ciertos datos que se necesitan o indicando en dónde, en qué parte y de qué tamaño de texto es el que voy a utilizar para imprimir, perdón, cierta línea de caracteres. Entonces, eh, aquí se las muestro aquí abajo. Aquí está. Esta es la que yo hice para no estar repitiendo todas estas líneas o estas líneas de configuración propias de la librería de la pantalla OLED y estarlas utilizando solamente o utilizar esta función cada vez que yo vaya a imprimir caracteres y ya me ahorro o ciertas líneas de códigos de código, perdón, de estas funciones. Y lo mismo hice para mandar imprimir datos de tipo float y no repetir igual tanto código, borrarme lo más que pueda en líneas. Entonces, como ven, las funciones son prácticamente las mismas o iguales, solamente que cambia el tipo de dato que inserto en esta parte y después lo mando a imprimir aquí según eh, la línea del texto, el cursor y el dato que se va a imprimir. Entonces, de esta manera no repito tantas veces estas mismas líneas que se necesitan para trabajar o imprimir en la pantalla OLED. Entonces, eh, aquí arriba está la función de la temperatura, que estamos aquí todavía en donde dice OLED Info. Está el display, la función display temperatura humedad. Y como ven, como se los voy a mostrar aquí, muestro o mando imprimir esos datos utilizando la función que ya les explico ahorita, que es esta, y los ciertos parámetros o caracteres para hacer más específica la información. Pongo un círculo para agregar el grados, la forma de rectángulo que tiene la misma imagen y una por el medio lo hago con esta línea, el círculo, el rectángulo y la línea. Entonces, eso se está actualizando, más bien para actualizar los datos cada medio segundo, la información que se esté reflejando y esté corriendo sin ningún problema, sin interrumpir ningún otro proceso. Lo mismo hago con la presión y altitud, igual son datos de tipo float. Y también se usa, aquí está, también se usan los demás caracteres para ser más específicos con la información y al igual pongo tanto el rectángulo como la línea del medio para darle un poco más de vista a la presentación. Entonces, eso es prácticamente lo que hace la función OLED Info. Y como ven, acá tenemos el segundo estado o tarea, que es cada 1000 milisegundos, es decir, cada segundo leo los datos o el sensor más bien o actualizo, estoy dándole una lectura al sensor para obtener los datos. Como ven, aquí está la función leer BME280 y en las variables que ya vimos arriba guardo el dato de la temperatura,
el de la humedad, el de la presión y el de la altitud. Cada segundo estoy haciendo este refresh para tener los datos actualizados y estarlos mostrando instantáneamente en la pantalla OLED. Entonces es prácticamente lo que se hace en ese estado. Y el otro que es el de para cambiar el estado de la pantalla OLED, es decir, la ventana de información, de pasar a la pantalla de espera, a la pantalla de fecha y hora, la pantalla de temperatura, humedad y a la pantalla de presión y altitud. Con esta función con esta configuración es para esa función. Vamos a verla. Recuerden que es cada 5 segundos, es decir, 5000 milisegundos. Entonces, esa función es esta. También utilizo un switch case. Esta misma variable que es la que estoy utilizando en el switch case para comparar, la estoy utilizando prácticamente en todos los estados para igualarla a otro estado de la pantalla OLED. Y así tener una secuencia de cambio que va a ser de aproximadamente cada 5 segundos y mostrar toda la información que estamos agregando en el sistema. Entonces, cuando inicia en la pantalla de espera, la que sigue o después de esa seguirá la pantalla de fecha y hora. Después de la pantalla de fecha hora seguirá la pantalla de temperatura y humedad. Y después de la pantalla de temperatura y humedad seguirá la pantalla de presión y altitud. Después de la pantalla de presión y altitud se volverá a repetir e iniciará el ciclo desde la pantalla para mostrar la fecha y hora, ya que la pantalla de espera solamente se mostrará una vez y ya no es necesaria mostrarla, o yo decidí que fuera una pantalla de espera, por lo que ya no volverá a entrar esta o a mostrarse, sino que el ciclo ya se repetirá, pero iniciando desde la pantalla de fecha y hora. Bien, este es todo el funcionamiento de este proyecto, claro, o del código, explicado de manera muy general, porque si profundizo mucho en cada uno de los temas que se aplicaron o técnicas que se aplicaron en este proyecto, me extendería demasiado en este video. Y aparte ya tengo todos estos temas subidos ya, explicados claramente con su tiempo respectivo a cada uno en los capítulos anteriores. Aquí se los fui poniendo en la pantalla, los pudieron estar viendo, pero claro, pueden pasar a mi canal y revisar cada uno de estos temas, tanto en los módulos de reloj, cómo hacer ese formato de fecha y hora, cómo utilizar una máquina de estados finitos, cómo utilizar la configuración milis para los tiempos de ejecución. Todos esos temas los pueden encontrar en mi canal, así que échenles un vistazo si les quedó alguna duda o quieren saber más sobre este proyecto o sobre esas técnicas. Entonces, sería todo este video, no quiero extenderme mucho, espero que les haya gustado, que les aporte el código. Se los puedo pasar a quien guste. Déjenme su correo y se lo mando con mucho gusto. Solamente les pido que me sigan en mis redes sociales, aquí en la caja de los comentarios o en la descripción aquí abajo se los voy a indicar. El único requisito, los códigos siempre se van a subir, siempre serán gratuitos. Solamente que a veces no alcance el tiempo en un video para explicarlo tan detallado, pero siempre voy a tratar de explicarlos, de mostrarlos, ya que el fin de este canal más que mostrar o mostrar proyectos es educativo, es con fines educativos, es que entiendan las técnicas y cómo se está implementando. Entonces, tal vez no lo pase en el momento, siempre lo voy a pasar ya que el código se haya explicado de manera, aunque sea general, pero que se haya visto para que puedan entenderlo mejor, ya que como les menciono, el fin de este canal y de los videos que hago es que comprendan o adquieran conocimientos para sus proyectos y después ustedes puedan aplicar estas técnicas sin ningún problema. Ok, nos vemos, hasta la próxima.